Dice 2:20, primera de Juan capítulo 2, versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y conocéis todas las cosas. Oremos. Padre bendito y amado, te damos gracias porque a través de tu palabra, la Biblia, nosotros, la verdad, aquellos que somos salvados y estudiamos tu palabra, la Biblia, sabemos todo, absolutamente todo lo que va a ocurrir. Y hoy, mientras hermano Eleazar compartía la lección, yo me acordaba de esta porción, de este versículo que tú pusiste en mi corazón para compartir hoy. Así que Padre bendito y amado, en el nombre maravilloso de Jesucristo, que es un nombre por sobre todo nombre, te ruego que tú me uses para tu gloria, para ser claro, sencillo, y que los hermanos puedan entender el consejo y la palabra de Dios. Padre, hoy nos dimos cuenta en la clase de la escuela dominical que tu palabra es extraordinaria. Y todo concuerda perfectamente como ella lo dice. Y permite, Padre, que en nuestra iglesia nunca perdamos la idea de que tu palabra es inspirada por Dios. Te ruego que tú bendiga a cada hermano que ha llegado, por nuestros hermanos enfermos, por aquellos nuestros hermanos indiferentes a tu palabra, la Biblia, aquellos que no quieren regresar, y nos uses para tu gloria. Y una vez más que tu palabra nos hable. Prepáranos para mirar lo que Juan nos quiere enseñar en este día por Jesús tu Hijo amado. Amén. Ya se dieron cuenta el tema que les quiero compartir, ¿verdad? Y conocéis todas las cosas. No hay nada en el mundo que un verdadero creyente no entienda lo que va a pasar, porque aquí está todo escrito. Y como leímos hoy en la Escritura, cuando el Señor venía con el librito estaba abierto. Y ahora para nosotros este librito está abierto. Y quiero que sepas, hermano y hermana, que tú y yo, que estamos aquí, sabemos muchísimo de la Biblia. Oye, pero ¿está cerrada la pantalla? Ah, que la veo aquí, que no tengo tan limpio los ayuda. Sabemos mucho de la Biblia. Hay muchos creyentes que dicen que yo sé poco. No, hermano, tú sabes mucho de la Biblia. Y la Biblia es el mapa para el creyente. Cuando el creyente quiere leer la Escritura, allí está. Todo lo que va a ocurrir lo vemos escrito en este libro, que para nosotros ahora es un libro abierto. Nada más que tenemos que ir a él. Y va a ocurrir, como decía hermano Eleazar, con nosotros de acuerdo a la respuesta que demos a este libro. Conocéis todas las cosas. Juan concluye el versículo 20 diciendo eso. Juan es el escritor de esta epístola. El mismo Juan que escribió San Juan y el mismo Juan que escribió las 3 epístolas que llevan su nombre, primera, segunda y tercera, y el mismo Juan que escribió el Apocalipsis. Este Juan tuvo el privilegio de oír, contemplar, ver y palpar al Señor Jesucristo.
Mira tú el privilegio. Este Juan es el único de entre todos los apóstoles que estuvo más cerca de Jesús. Dice que puso su cabeza sobre su pecho. Pudo sentir los latidos de su corazón. ¡Qué impresionante! Miren el versículo 1 del capítulo 1 de Juan. Y conocéis todas las cosas. Y conocéis todas las cosas. Dice, capítulo 1, versículo 1 de 1 Juan. Lo que era desde el principio. Juan fue un hombre ordenado que nos enseñó todas las cosas desde un principio. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Él comienza escribiendo lo mismo que en San Juan 1, desde el principio. Desde el principio era el verbo. Él todo lo que vio, todo lo que oyó, todo lo que palpó y lo comparte a nosotros, lo escribe aquí. Por consiguiente, nosotros podemos conocer a Cristo a través de los ojos, de los oídos, de lo que Juan palpó. Mucho podemos aprender de Cristo, de acuerdo a lo que Juan nos comparte. Juan fue un hombre que escribió sus libros, también inspirados por el Espíritu Santo. Qué interesante. Veamos por lo tanto lo que Juan nos quiere enseñar y cosas que ya hemos visto y que conocemos. Cosas que conocemos, que muchas veces nosotros la olvidamos o no le damos importancia. O como decía el hermano Lecer en la clase, en cuanto al librito, que la Biblia dice el libro abierto, y muchas veces no le dimos importancia a esa palabra. Vimos el librito nomás en la mano, pero no lo vimos que estaba abierto. Conocéis todas las cosas. En primer lugar, las cosas de Dios. Juan nos ha revelado cosas de Dios, en primer lugar. ¿Qué cosas nos reveló? Que la conocemos. Que Dios es luz. Capítulo 1, versículo 5. Observemos, conocéis todas las cosas. 1:5. Primera de Juan. Voy a estar siempre en Primera de Juan, ¿verdad? Tal vez mencione 1 o 2 como máximo versículo fuera de Juan, pero todo lo que voy a hablar está basado en Primera de Juan. 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él. Observen, que él escuchó, que él oyó de Cristo. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos. Agrega. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Por consiguiente, Juan nos está diciendo, y conocéis todas las cosas. ¿Cómo yo puedo conocer todas las cosas? Simplemente por conocer este libro. Y nos dice que Dios es luz. Y que en Dios no hay tinieblas, no hay oscuridad, densa oscuridad. Porque la Biblia para nosotros es un libro abierto y que podemos conocerlo. Y como bien decía el hermano Eliezer, el reino fue quitado para los hebreos. Yo estudiaba en la semana acerca del reinado de Salomón,
que no hubo un reinado más extraordinario ni más rico. Tenía tanto oro que recibía cada año 666. Era la medida cada año que recopilaba. Y todas las otras naciones le daban, le llevaban, le enviaban oro y cosas preciosas. Como la reina de Sabá, la curiosidad mata al gato, ella fue a verlo, le llevó madera de sándalo, la cual se usó para hacer todos los instrumentos. Y para el templo, madera finísima. Pero ¿qué le pasó a ese chicuelo? ¿Verdad? ¿Quién pidió sabiduría? Dios se la dio. Y de premio tanta riqueza. Pero se envaneció y fue tras otros dioses. Tuvo la luz, pero se apartó de la luz. Al igual que la nación entera de Israel, como vimos en la clase. Dios es luz. ¿Conocen? Tenemos que conocer que Dios es luz. No solamente eso, Juan ya nos ha enseñado, y lo pasamos hace rato, que la vida eterna estaba en Dios. Y Dios nos las reveló a nosotros. Capítulo 1, 1 Juan. Cosa que sabemos que no tenemos que olvidar. Primer capítulo, versículo 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. La vida fue manifestada y la hemos visto. Dice, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Esta vida, que la repite y la repite en el versículo, ¿verdad? Que es la vida eterna, estaba con el Padre. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria, como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan nos está diciendo que esta vida eterna estaba con el Padre. El Padre la manifestó. Vale decir, el Padre envió a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo vino aquí a la tierra y Cristo era la vida eterna, porque dice aquí, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Él vio, como dice el versículo 1, oyó, palpó esta vida eterna. Cristo se hizo carne para traernos a nosotros la vida eterna que estaba con Dios desde el principio. Y conocéis todas las cosas. ¿Qué más nos enseña Juan? Qué interesante en cuanto a Dios. Que Dios es quien nos limpia de todo pecado. Versículo 7 del capítulo 1. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Comienza diciendo que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y luego dice el versículo 7, pero si andamos en luz como Él está, como Dios está en luz, que no hay tinieblas en Él, tenemos comunión uno con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Dios, a través de la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo, cuando envió a Cristo al mundo, es aquella sangre, cuando creemos en Cristo y le confesamos, aquella sangre nos limpia de todo pecado. No me pregunten cómo lo hace. Porque lo primero que se nos viene a nuestra mente, la sangre es de color. ¿Y cómo quedamos limpios? ¿Cómo quedamos más blancos que la nieve? Dios sabe cómo lo hace. Pero es la sangre de Cristo la que cubre el pecado de aquel que cree en Él y le confiesa. Lo que Dios está haciendo por nosotros. Qué interesante. Conocéis todas las cosas. Y note cómo Juan va escribiendo. Cosas que ya hemos visto. Que ya conocemos. Es lo que Juan nos dice. Y conocéis todas las cosas. Cuando confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Él nos limpia, ¿verdad? ¿Cómo lo hace? Versículo 9, capítulo 1. Capítulo 1 de 1 Juan, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nota. Qué interesante. Cuando confesamos nuestros pecados, la clave está en confesar los pecados. La persona que reconoce que es pecador y los confiesa a Dios, ya está haciendo lo que Dios dijo. Como decía el Lesear en la clase tan interesante, ¿verdad? Cuando confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, ¿qué hace? Perdona nuestros pecados. Y conocéis todas las cosas. Que cuando confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, perdona nuestros pecados. ¿Cómo? ¿Y qué más? Y nos limpia de todo pecado. Dios no es un Dios que hace las cosas a medias. Con Dios es todo o nada. Nos limpia de todo pecado. ¿Cómo? Me preguntaba yo. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Primera Juan capítulo 2. Encontré una respuesta. Versículo 12. Primera de Juan capítulo 2, versículo 12. Observen. Os escribo vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. ¿Qué nombre? ¿El nombre del individuo que lo confiesa? ¿El nombre de Dios? ¿O el nombre de aquel que lo guió a Cristo? Que le mostró, como se dice hoy en día, que le mostró el plan de salvación. ¿En qué nombre? Aquí quiero ir, perdónenme porque voy a salir de Juan, pero quiero ir a Hechos capítulo 4. Veamos, ¿qué nombre será? En el libro de los Hechos, la palabra nombre aparece muchísimas veces. Y los apóstoles fueron encarcelados y se les prohibió predicar en ese nombre. Bueno, ¿cuál nombre será? Hechos 4:12. Observemos. Y en ningún otro hay salvación. En ninguna otra persona hay salvación. Porque no hay otro nombre. Qué interesante. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál nombre será? Jesucristo. Jesucristo es el nombre que nos salva.
Dios puso su importancia en Cristo. Por eso que es tan importante, hermanos, entender en el Antiguo Testamento los cuadros. Si uno no entiende el Génesis, no va a entender la Biblia. La Biblia está marcada desde Adán hasta Abraham. 2000 años. De Abraham a Abraham. Pero con Abraham cuando él subió al monte a entregar a su hijo Isaac. 2000 años. Isaac es un cuadro de Cristo. Qué interesante. Isaac es un cuadro de Cristo. ¿Qué más Juan nos ha enseñado? Que nosotros ya hemos conocido, porque vamos recién en el capítulo 2, versículo 20 de 1 Juan. Y conocéis todas las cosas. Yo estoy mostrando lo que Juan ya nos ha enseñado, que ya las conocemos, si no te has dado cuenta, ¿verdad? Nos hizo Dios una promesa, pero no llegamos a este versículo todavía, pero igual. 2.25 de 1 Juan. 1 Juan 2.25, un precioso versículo. Si tienes lápiz, subráyalo. 1 Juan 2.25. Dice, y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Qué nos hizo? ¿Qué nos prometió? La vida eterna. ¿Quién le prometió? Dios. Dios le prometió. Porque Juan nos acaba de decir y enseñar del principio, y que la vida estaba con Dios, y que Dios la reveló y la envió. ¿Quién es Cristo? Que nos trajo la vida eterna. Y esta es la promesa que nos hizo, la vida eterna. Cosas que nosotros sabemos, y sabéis todas las cosas. Otra cosa más que maravillosa que nos enseña Juan en la Escritura, no llegamos todavía allí, pero yo la veo, una cosa que Dios nos promete aquí. Se encuentra en el capítulo 5, en el versículo 14. Primero de Juan, capítulo 5, versículo 14. 5:14, primero de Juan. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí encontramos algo interesante. Que Dios nos oye cuando nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios. Dios nos oye. Y si Dios nos oye, nos va a responder. Es una promesa que Dios nos da a cada uno de nosotros. Que sabéis todas las cosas de Dios. Esas cosas encontré yo de parte de Dios, que Juan nos ha revelado a nosotros. Que Él pasó tiempo con Cristo, que Él oyó, Él contempló, observaba a Cristo, lo miraba, lo miraba. Me recuerdo desde la primera vez que yo fui, el año 2009, que me invitó el hermano Pato de Adelfo a enseñar a un instituto bíblico en Colombia, y bajamos en Vía Iquitos por el Amazonas. Y desde que yo prediqué ese domingo en una conferencia, que hicimos una conferencia en Iquitos, viernes, sábado y domingo, los hermanos me observaban. Cuando bajábamos en la lancha, lo mismo. Yo me puse a hablar y muchos llegaron ahí. Y me conocieron y después me invitaron. Todos mirando, observando. Juan fue un hombre que oyó, contempló, vio y palpó a Cristo.
Y años después se sienta a escribir estas cosas. ¿Para qué? Para que tú y yo conozcamos todas las cosas. Por eso Juan dice, y conocéis todas las cosas. Tenemos la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ahora vemos unas pocas cosas que encontré de Jesucristo en esta hermosa epístola. En primer lugar, Juan nos comparte que Jesucristo es quien aboga por nosotros. Va a decir, Él es nuestro abogado, que siempre nos está defendiendo, nos defiende ante el Padre. Vayamos, por favor, en el capítulo 2. En el capítulo 2 de 1 de Juan y en el versículo 1, que nos dice, 1 de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesucristo es nuestro abogado. Aquí en la tierra hay muchos abogados, pero ninguno es como Cristo. ¿Cuál es la diferencia tiene Cristo de todos los demás abogados? Él es justo, porque lo agrega. Observen lo que dice, cómo concluye el versículo. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, ¿qué dice? El justo. El justo. Cuando Salomón comenzó su reinado, en el tiempo de Salomón, todo el pueblo tenía, hasta el tiempo de Salomón, el privilegio de pedir hora y hablar con el rey para que solucione un problema. Y resultó que en una ocasión llegan dos mujeres a traer un drama al rey. Y el rey la hace pasar y la escucha. Y la mujer, una de ellas dice, ¿sabe, rey? Esta mujer y yo vivimos juntas, las dos dimos a luz un hijo. Pero esta en la noche se acostó sobre su bebé y lo ahogó y murió. Y en la madrugada sacó su bebé y cambió por el mío y puso el mío con ella. Y la otra dijo, no, el vivo es mío, el muerto es tuyo. Y después la otra dijo, no, el mío vivo, el muerto es tuyo. Y el rey dijo, ya esta cuestión entre las mujeres, pelea entre las mujeres, es algo terrible. Traigan una espada, dijo el rey. Traigan una espada. Y tomen al niño de una patita y corten por la mitad. Media cabeza, medio cuerpo para cada una. Y se acaba la bulla. Porque el rey dijo, dice que es vivo tuyo, la otra que es vivo tuyo. Trae una espada y corta al niño. Y la mujer que era la madre del niño le dijo al rey, no, rey, no lo partas. Yo prefiero ver a mi hijo crecer en las manos de otra que tú lo mates. Cuando el rey escuchó que la mujer dijo, no lo mates, el rey dijo, esa es la madre. Y la otra dijo, no, pártelo nomás. Esa escena de la sabiduría del rey, hermanos, recorrió el mundo. Hoy no sé cómo hicieron. Con los WhatsApp y todas las leceras que hay ahora, que la gente está toda muy feliz con el WhatsApp y el Facebook y todas esas tonteras que la gente hace. Estamos todos controlados. Saben exactamente que eres tú. Pero en ese tiempo no había nada de eso, corrió por todas partes hasta que llegó al oído de la reina de Sabá. Dijo, yo necesitaba ver tu riqueza, escuchar tu sabiduría y todo eso. Eso
le dio una fama que ustedes se imaginan al rey Salomón. ¿Qué pidió que le llevaran? Una espada. Cuando yo pasé por ese pasaje años atrás, tengo que mirar en mi disco duro, y le llamé ese mensaje, la espada que habla. La espada sacó la verdad. ¿Quién es la verdadera madre de esa criatura? La espada es la que da vida y la que da muerte, porque tiene dos filos. El que no cree, lo mata. El que cree, le da vida. La vida eterna, estamos hablando. Qué interesante. Abogado. Jesucristo es nuestro abogado, pero es un abogado justo y que no cobra dinero. Hoy en día, para que tú puedas tener una causa grande, tienen que correr de entre ellos, todo lo que están discutiendo, a tener mucho dinero para conseguir un buen abogado. Yo conocí abogados falsos que han hecho trampas, e incluso uno que dijo, haciendo un servicio para una iglesia, si un día engañamos a la ley, ¿por qué no podemos engañar a la ley de nuevo? Y otro abogado una vez me dijo, la ley está para violarla. Qué interesante. Pero Jesucristo es un abogado justo. Justo. ¿Ante quién? Ante Dios. Lo primero, ante Dios. Él intercede por nosotros ante Dios. Segundo, ¿por qué lo hace? Porque Él es el único justo. El único justo. Dios no va a aceptar la palabra de nadie más. Note que la Biblia dice que cuando estemos ante Dios, ¿cómo vamos a estar? Con esta cerrada. Y desnudos ante Dios. Y boca cerrada. Ante Dios. Y Él, el Hijo, mostrándonos, mira Padre, Él creyó en mí, aquí están las marcas. Aquí están las marcas. Muéstrame, ven las marcas. ¿Por qué? ¿Por qué será así? Capítulo 2, versículo 2. El Señor me mostró algo interesante. 2:2. Voy a leer el 1 por contexto. Capítulo 2, versículo 1. 1 Juan 2:1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Versículo 2. Observen. Y Él, ¿quién es Él? Jesucristo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Por qué Dios acepta a Cristo? Acepta el perdón de Cristo, la liberación de los pecados nuestros, según el versículo 2, porque Cristo es propicio. Esta palabra extraña, que la verdad que es bastante rara para nosotros, en español digo, que Dios me perdone, la palabra propiciación, una palabra difícil, que a algunos les cuesta pronunciarla. No es una palabra común de nuestro diccionario. No es una palabra que se usa nunca fuera de un contexto bíblico. Tiene una gran importancia. La palabra propiciación viene del propiciatorio. En el tiempo del tabernáculo y en el lugar santísimo habían 3 elementos. 3 muebles, 3 cosas. Y entre ellos el más importante era ¿cuál?
el arca. Mucho se ha hablado sobre el arca. ¿Dónde está el arca? Este muchacho, Cristian, lo mencionó en su clase. Nadie le dio importancia y cuando la leyó en la vez anterior que leyó, la mencionó. Todos han querido saber dónde está el arca. El arca era como un baúl, una caja, que estaba enchapada en oro y que Dios pidió a Moisés que guardara 3 cosas en ese asunto. El maná, un ejemplo del maná, las tablas de la ley y un trozo de la vara de Aarón, un palo que usan todos los pastores, ¿verdad? Y que Dios lo hizo que brotó después de años, como Moisés. ¿Recuerda Moisés? Cargaba una vara como pastor, 40 años Moisés anduvo con un palo, una vara, como un pastor de ovejas en el desierto, cuidando ovejas de su suegro. Y de repente cuando Dios lo llama, le hizo llamar la atención a través de la zarza, Moisés va, ¡uy, qué onda! Nunca he visto un fuego de esa manera. Está quemándose la zarza, el arbusto, pero no se quema. Hay fuego, pero no se quema, ¿qué onda? Y cuando se acercó, Dios le habló, Moisés, saca el calzado de tu pie porque el lugar que está pisando es santo. Y ahí Dios le habla. Y luego Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Le dice Moisés, una vara. Tírala al suelo. La tira al suelo y se hizo culebra y él se apartaba de ella. Luego, esas 3 cosas. Tabla de la ley, maná y la vara. Y esa caja tenía una tapa que tenía 2 querubines arriba. Y esa tapa que cubría eso se llamaba propiciatorio. Cubre lo que está dentro. Nadie podía mirar lo que estaba dentro del arca. Nadie. Absolutamente nadie. Nunca nadie la miró. Para cubrir lo que está dentro. Cristo cubre nuestros pecados cuando se confesamos con la sangre preciosa de Jesucristo. La palabra propiciación viene de ese elemento. Esa arca, ese baúl, arca, es la misma palabra hebrea que para el arca de Noé. Es la misma palabra, arca, porque este era un arca también. Un baúl rectangular. ¿Verdad? Toda la gente piensa y a nosotros nos han mentido y han dibujado la idea de que lo que hizo Noé fue un barco. No fue un barco. El arca de Noé era un baúl porque tenía el objetivo de salvar la vida de él, su esposa, sus 3 hijos y las mujeres de sus hijos. 8 personas, más de todos los animales, 7 limpios, hembra y macho, y inmundos, una pareja. Y tenía el objetivo de flotar. El arca era solamente para flotar, no para navegar, porque no tenía proa ni popa y no tenía timón. No tenía que navegar. No había para dónde navegar, si todo era agua en aquel entonces. Todo era agua. Qué interesante. Qué interesante, porque después el mundo cambió, quedó como lo conocemos hasta el día de hoy. Así que Jesucristo es propicio. Por eso que Dios, al único que le cree y al único que le acepta para perdonar los pecados es a Cristo, porque Cristo es un cuadro del propiciatorio. Es un cuadro del propiciatorio. Todos los elementos, todo lo que hay en el tabernáculo, hace muchos años que estoy con la idea de enseñar algún día, predicar sobre el tabernáculo, todo tiene que ver con la iglesia y con Cristo. Está revelado Cristo por donde se le mire. Qué interesante lo que vemos allá. ¿Qué más nos dijo Juan acerca de Cristo? Que por Cristo, lo vimos el domingo pasado, se nos dio a nosotros la
unción, capítulo 2, versículo 20, que vimos el domingo pasado. 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del santo. Y noten que la palabra santo allí está con mayúscula. Y hay uno que es santo. Es Cristo. Qué interesante. Jesucristo. Que el mundo, a través de la religión, le ha quitado todo el honor. Todo. Todo el honor se le ha quitado a Cristo. Todo el respeto. ¿Qué más? Y la última cosa que yo veo que tenemos, que Juan nos compartió y que nosotros la tenemos y la conocemos. Lo vemos en el capítulo 2 de 1 Juan y en el versículo 28. Observen. 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, en Cristo, para que cuando se manifieste, ¿quién? Cristo, pero no es Dios aquí, es Cristo, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él, de Cristo, avergonzado. ¿Qué nos está diciendo que tenemos que saber? ¿Qué nos dice? Aquí, en este versículo, Juan nos está diciendo, recordemos que conocéis todas las cosas, que Cristo va a venir sí o sí. Te guste o no te guste, estés preparado o no estés preparado, Cristo va a venir y el mundo haga lo que haga. Porque el mundo está malo. No por culpa de Dios, ni de Jesucristo. No por culpa de ellos. Hermanos, la palabra de Dios, hermanos, por favor, entendamos, la palabra de Dios se va a cumplir sí o sí. Hagan los hombres, los reinos o lo que quiera que sean, lo que quieran. Pero esto está por sobre todo el mundo. Dios lo reveló hace años y se va a cumplir. Y tú lo sabes. ¿Por qué yo lo sé? Porque Juan lo dijo, que sabes todas las cosas. Aquí está todo lo que Juan vio, todo lo que Juan contempló, todo lo que Juan oyó y todo lo que Juan palpó. Lo escribió. Por consiguiente, si un creyente no conoce nada de esto, es porque el creyente es un ignorante de la Biblia. Simplemente porque no quiere leer la Biblia. Ahora bien, por otro lado, hay muchas iglesias en donde la gente no le enseñan la verdad. Los entretienen nada más y la gente está feliz en esa iglesia. Para concluir, por lo tanto, si yo quiero ver días mejores, pensando en la lección, la buena ayuda que me dio Eleazar en la clase que entregó hoy, si tú quieres ver días mejores, hermanos, en tu vida, yo te recomiendo permanecer en la palabra de Dios. Permanecer en Dios, permanecer en Cristo. Primera de Juan, capítulo 2. Es cierto que no llegamos todavía a este versículo, pero lo anticipo. 2:27. Primera de Juan 2:27. Dice la Escritura: pero la unción que vosotros recibisteis de Él, que vimos la semana pasada, permanece en vosotros. Y no tenéis, observen por favor, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Por qué? Porque ya en capítulo 2, versículo 20 nos dice, y conocéis todas las cosas.
No tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Permanecer en Cristo. Mientras tú estés viviendo conforme a lo que Cristo dice, vas a tener bendición en tu vida. El problema está cuando nos salimos de la voluntad de Dios. Ahí está lo malo. Y es lo que le pasa a Israel. Israel dejó a Dios, Dios los dejó. Y los entregó. ¿Ya? ¿Quieren defender? Ya, anda y peca. Es como cuando uno tiene un hijo adolescente. Aquí en nuestro país ya se copió la misma maña que tenían los chiquillos norteamericanos. 16, 17 años los gringos se van a vivir solos. Hasta hijos pastores, conozco que ya viven solos. Y aquí empezó esa maña también. Y nosotros, ¿qué hacemos como error? Al chiquillo le decimos no. Y el chiquillo empieza a hacer pura estupidez hasta que uno ya le abre la puerta. Permanecer en Él. Si queremos tener bendiciones, tenemos que permanecer en Él. Y por último, Juan nos dice que por permanecer en Él, nosotros podemos vencer al diablo. Qué interesante, por permanecer en Él. Capítulo 2, versículo 14. 2:14. Primera Juan 2:14. Dice, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. ¿Quién puede vencer al maligno? Aquel que conoce al que es desde el principio, según el versículo. ¿Quién puede vencer al maligno? De lo que yo veo. Quien conoce a aquel que es desde el principio. ¿Y quién es desde el principio? Cristo. San Juan 1:1 y de 1 Juan 1:1. ¿Por qué? Porque es fuerte. ¿Dónde encontramos la fortaleza? En Dios. En el nombre de Jehová de los ejércitos, yo te voy a matar, le dijo David al Goliat. Confió en Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece en nosotros. Cuando la Biblia permanece en nuestras vidas, hermanos, se nota. Juan nos dice, y conocéis todas las cosas. Oremos. Padre bendito, hemos visto hoy como Juan, este gran hombre de Dios, nos ha enseñado y nos ha advertido que nosotros los creyentes hoy conocemos todas las cosas por conocer tu palabra. ¿Quién es Dios? ¿Y quién es Cristo? ¿Y cómo seguirle a Él? Yo te ruego que tú bendigas a nuestra congregación, Padre. Que cada hermano o hermana que la compone, todos los que estamos aquí y aquellos que no pudieron venir, aprendan a conocer a Cristo. Aprendan a conocer la Escritura, la palabra de Dios. Yo te ruego por todos los hombres y mujeres de nuestra iglesia que están leyendo la Biblia todos los días, casi 3 capítulos. Es cierto que leer 3 capítulos no es mucho, pero es mucho mejor que nada. Y que tu palabra vaya transformando nuestras vidas
para que nosotros podamos conocer a Dios, al Señor Jesucristo, y conocer y entender todas las cosas que vendrán a nuestro país y al mundo. En el nombre santo de Jesucristo, tu Hijo, te ruego que tú bendigas también a todos los hermanos en Cristo nuestros que están siendo perseguidos en diferentes partes del mundo y que hoy se agregarán 4 naciones más. Que tú tengas piedad, Padre, de aquellos y que también seas con los perseguidores, con los torturadores, Padre. Toma tú el control de todos nuestros hermanos perseguidos que están sufriendo, perdiéndolo todo por la causa de Cristo. Y que tú les visites. En el nombre santo de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, cada uno de ustedes. Muchas gracias.